Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Ramón Salaverría. Ramón es catedrático de periodismo de la Universidad de Navarra, donde es también vicedecano de investigación. Es autor prolífico de más de 250 publicaciones académicas y autor de 8 libros, el último de ellos, Medios nativos digitales en España. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido a Knowledge Waves. Muchas gracias por la invitación. Genial. ¿Cómo ha evolucionado tu vocación como docente a lo largo de las 2 últimas décadas? Pues... como docente, como docente, también como periodista. Sí, las dos cosas, y como investigador. Yo pondría esas 3 facetas. Probablemente la faceta investigadora es la que conecta las dos, ¿no? La de docente y la de periodista. Yo estudié periodismo, yo era un periodista vocacional desde pequeño y tuve unos años, no muchos, de ejercicio periodístico en los años 90 y por circunstancias personales, pues de repente tuve la oportunidad de entrar en el ámbito de la investigación académica. Asunto que me apasionó porque era profundizar en lo que me apasionaba, que era el periodismo, desde una perspectiva investigadora. Y lo que he hecho pues, en los últimos 25 años pues, ha sido transmitírselo a generaciones de periodistas que han pasado por la Universidad de Navarra. ¿Tu vocación surge de niño? ¿Cómo surge exactamente? Pues de una manera inesperada. En una circunstancia en la que yo tenía apenas 10 años, pues de repente un día pues, la profesora dijo, bueno, podemos elegir a alguien de clase que acuda a una pequeña excursión que consistía en visitar una piscifactoría. Y la condición era que el que resultara elegido o al que le tocara, no sé exactamente cómo fue aquello, pues tenía el compromiso de regresar a la clase y contarle a los demás qué era una piscifactoría y cómo funcionaba. El asunto es que me tocó a mí y yo fui con mi blog y mi lapicero o mi bolígrafo, supongo que sería un lápiz con 10 años, y tomé mis notas, hice mis dibujos. Claro, evidentemente yo no sabía nada de cómo era actuar como reportero, pero fui haciendo mis diagramas, mis dibujos, cómo funcionaba, y efectivamente yo regresé a clase, elaboré un escrito y lo expliqué después delante de todos los alumnos. Y aquello me resultó absolutamente fascinante, la actividad de informarse uno para aprender y comunicárselo a los demás. Y en aquel momento fue para mí como una revelación. Yo dije, yo quiero dedicarme a esto me apasiona y lo tuve clarísimo. O sea, desde ese momento no tuve ninguna duda de que me iba a dedicar a eso. Me empecé a aficionar por consumir información periodística y bueno, hasta hoy. ¿Y tú crees que las vocaciones son tan potentes hoy en día como lo eran entonces? Me cuesta creerlo. Evidentemente no podemos generalizar y hay todo tipo de personas. Siempre existe, por ejemplo, un perfil de periodista de joven periodista que viene atraído a esta profesión por esa visión un poco romántica, ¿no? Personas que han tenido una cierta destreza en la escritura, que leen bastante, y eso es muy bueno porque ese perfil generalmente suele generar un tipo de periodista pues vocacional y con capacidad, ¿no? Pero también, y hay que reconocerlo, hay muchos jóvenes que acuden al periodismo, a las facultades de periodismo en este momento, un poco obnubilados por la cuestión de la fama, la popularidad, las cámaras, las pantallas. Y yo creo que esto es un poco negativo, ¿no? Porque cuando un periodista viene atraído, o un joven viene atraído al periodismo por este afán de notoriedad y no por de servicio, es cuando estamos un poco perdiendo el foco. Sobre todo porque ese periodismo precisamente que ocurre en las pantallas, por la mayoría de los casos es el peor periodismo, ¿no?, que se practica. Bueno, a ver, hay que tener respeto por todo. Yo creo que se puede hacer un trabajo de calidad en múltiples contextos. La televisión tiene sus peajes, y la radio, y la prensa, y Internet. Cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones esa figura del opinador sin una cualificación especializada sobre el asunto, que hoy te está hablando sobre volcanes, pasado mañana te está hablando de pandemias y dentro de 15 días sobre la factura de la luz. Claro, todólogos, pues ya sabemos que no hay, ¿no? En el caso del periodismo, para enseñar la profesión, ¿es necesario
mantenerse cerca del oficio? A ver, yo pienso que es necesario, sí, tener un conocimiento, haber pasado por los medios. En mi caso, mi paso fue bastante corto, de apenas 3 o 4 años, y por tanto no soy nada, ningún ejemplo en ese sentido. Pero también pienso que uno puede estar interesado constantemente por los medios, que yo me sitúo más ahí. Yo, más que un periodista con experiencia, me considero un investigador muy interesado por los medios. Y he pisado, pues he perdido la cuenta de redacciones en no sé cuántos países, he hablado con directivos, he hablado con reporteros, he observado cómo trabajan los periodistas, he publicado yo mismo trabajos periodísticos, de modo que quizá no en el día a día, pero sí con una notable proximidad estoy en contacto con la profesión, y mi idea es no solamente ver los toros desde la barrera, sino de vez en cuando saltar al ruedo, ¿no? Y en estos poco más de 20 últimos años que han transcurrido desde que empezaste a dar clases, ¿no?, en la Universidad de Navarra, ¿cómo se ha transformado la profesión? Bueno, ha habido una transformación tecnológica muy grande que ha producido una transformación del negocio y de las propias rutinas profesionales, ¿no? Yo, por circunstancias, pues me comencé a dedicar mi investigación y mi docencia a ese ámbito que a mediados de los 90 era absolutamente incipiente y casi podría decir hasta menospreciado en aquella época, ¿no?, de los nacientes medios digitales, ¿no? Era un asunto muy marginal y bueno, pues la prensa, la radio, sobre todo la televisión, en aquel momento eran, digamos, los medios hegemónicos, ¿no? Pero, bueno, a la vista está lo que ha ocurrido en el último cuarto de siglo, cómo las dinámicas digitales se han fortalecido, se han convertido en el eje vertebral del ámbito de los medios y del periodismo. Y, como digo, no se ha producido únicamente una transformación tecnológica. Esto ha generado una disrupción del modelo de negocio de las empresas basadas en medios tradicionales, una dificultad notable para construir un modelo alternativo, y al tiempo que eso ocurría, pues una modificación, una transformación de los perfiles profesionales. Por lo tanto, yo particularmente debo dar gracias porque he vivido y estoy viviendo un periodo apasionante desde el punto de vista de la investigación. Y bueno, una investigación que plasmas aquí, ¿no?, en medios digitales en España, caracterización y tendencias que acabas de presentar, sí, y en el que haces una radiografía del estado actual del periodismo en España, de medios, la cantidad de medios que hay, muchos de ellos que no son sostenibles, además. Sí. A ver, es un trabajo colectivo, ¿eh? Este es el fruto de muchísimas horas de trabajo de un equipo de 30 personas de 4 universidades diferentes, ¿no?, que he tenido la honra de coordinar conjuntamente con la otra coordinadora de este libro, Pilar Martínez Costa. Y bueno, hemos analizado la transformación, como estaba diciendo. Me interesa ver, aportar no solamente referencias al mundo académico, sino también proporcionar unos marcos de interpretación al mundo profesional, ¿no? Y ahí pues hemos visto, sobre todo en este trabajo, cómo la crisis económica del año 2008, la llamada Gran Recesión, que luego ha resultado no ser tan grande en comparación con lo que tenemos ahora, y la pandemia de este último par de años han sido como detonantes de por lo menos de una aceleración, de una transformación que ya se anticipaba antes, ¿no? Y es parte, al menos, de esa transformación es el declive, el deterioro de algunas estructuras anteriores, y la sustitución, o al menos la emergencia, la aparición de modelos nuevos basados principalmente en medios nativos digitales, medios que son puros de Internet, que tienen pues múltiples formatos, algunos enormemente consolidados y reconocidos, pero la gran mayoría pues es una especie de larga cola de pequeños medios que, bueno, pues a veces ni siquiera tienen un afán de negocio, sino puramente informativo en ese sentido. Bueno, o vocacional también, ¿no? O vocacional también, exactamente. Al principio. Sí, yo digo que hay como, en nuestro trabajo hemos identificado en total unos 4.000 medios,
de los cuales poco más de 1000 son lo que llamamos medios zombies, es decir, medios que uno puede visitar en la web, pero han muerto, porque ya no se actualizan. Esto nos ha ocurrido a todos. Poder visitar una página que de repente tiene su última publicación de hace 6 meses o hace 2 años, ¿no? Y es sorprendente el número de medios que están muertos y no lo dicen. Es lo que internamente llamamos medios zombies, ¿no? Y ya digo, 1 de cada 4 en España en estos momentos tiene esas características. Y evidentemente la crisis económica y la pandemia han sido bastante mortíferas también para los medios digitales, ¿no? Pero entre los que sobreviven y entre los que están creciendo, porque algunos lo están haciendo enormemente bien, pues hay unas tipologías muy diferentes, ¿no? Entonces, yo por segmentar diría como hay como 3 categorías, ¿no? Por una parte, los que podemos llamar industria periodística, aquellos que están pues adquiriendo músculo editorial y empresarial, que están consiguiendo audiencias grandes, que están no solamente llegando al break-even, digamos, al intermedio o al nivel de sostenimiento económico, sino que están empezando a generar beneficios de manera recurrente. Esos son los que forman la industria periodística digital, y son unos pocos centenares de medios, no mucho más, de esos 3000. Luego hay un número bastante significativo de lo que podríamos llamar profesión periodística, es decir, medios que no están tomando medidas realmente decididas en pos de una rentabilidad, pero sí que están guiados por un trabajo periodístico profesional, y esto sobre todo se encuentra mucho en medios locales, ¿no? Y luego podríamos decir algo así como un periodismo vocacional, ¿no? Medios que no tienen literalmente ningún interés en el negocio, ni siquiera a veces publican ni una sola publicidad, pero que sí tienen interés en informar sobre algo, ¿no? Y esto significa, bueno, a mí me parece un asunto estimable, porque es recuperar algunas de las esencias que considerábamos perdidas en el periodismo. Yo por eso pienso que es un fenómeno que en su conjunto es enormemente fascinante, ¿no? Qué interesante. ¿Y habéis detectado también estos desiertos informativos de los que tanto se habla? Pues es un fenómeno que hemos verificado empíricamente. Se habla bastante en Estados Unidos, un territorio evidentemente mucho más grande. Y donde desaparecen muchos medios locales. Exacto. Y solamente las grandes metrópolis, las ciudades más pobladas, son allí donde pues están concentrados no solamente los grandes medios, sino a veces los únicos medios, ¿no? Porque, centenares de periódicos locales han ido desapareciendo en los últimos años. Nosotros no hemos llegado a esa situación en España, pero sí que es verdad que un número significativo de periódicos locales, de emisoras de radio, de televisiones locales, han ido desapareciendo en los últimos tiempos, ¿no? Y nuestra pregunta era, bueno, ¿y esto está siendo sustituido por medios digitales? Y entonces la respuesta no es clara, es un depende. Hay algunos lugares donde sí y otros lugares donde declaradamente no. ¿Dónde declaradamente no? Pues donde no se dan condiciones para que se desarrollen ningún tipo de medio. Básicamente hemos encontrado 4 características para eso. Por una parte, estaría la población. En sitios enormemente despoblados, envejecidos, pues ahí no hay un público objetivo ni una estructura para eso. El PIB per cápita sería el segundo criterio. La idea de que cuando no hay movimiento económico es muy difícil generar un humus para que germinen los medios. En tercer lugar estarían las lenguas cooficiales, porque el hecho de que, claro, exista una lengua adicional al castellano, pues propicia que se multipliquen los medios. Y el cuarto elemento sería de tipo tecnológico, porque, claro, no es lo mismo la conectividad que podemos encontrar en las grandes ciudades que las dificultades para desarrollar un medio digital en territorios, muy poco conectados. Qué curioso. Y me ha llamado la atención, haces alusión a un término, a los medios... artesanos, puede ser. Tecnológicos, ¿no? Hablando de cómo van a evolucionar los medios, hablas de que se están reinventando las narrativas, ¿no? Va a haber nuevas narrativas, pero luego hay una serie de medios que van a ir
por la vía tecnológica. Sí, ¿no? sí, sí. Entiendo. ¿Cuáles son las tecnologías que habéis analizado para identificar estos medios? Bueno, hay una automatización Claro, o sí. robotización Sí. del contenido, ¿no? Yo pienso que ahora, si miramos desde una perspectiva temporal, estamos comenzando la tercera década de este siglo, ¿no? Y bueno, este libro, en su primer capítulo, toma esa visión un poco longitudinal para ver cómo hemos evolucionado en estos últimos 25 años y dónde estamos y dónde nos puede llevar esta tercera década, ¿no? Entonces, yo creo que es una corriente profunda que todavía no genera espuma, que no es muy evidente para la profesión, pero se está produciendo un cambio tecnológico muy potente, muy profundo en el ámbito de los medios de comunicación que está generando procesos de creación automatizada de contenidos. Yo pienso que esto es un riesgo y una oportunidad, las dos cosas. ¿Un riesgo en qué sentido? Pues que algunos medios y algunos directivos de medios o gerentes de medios interpreten esto como una oportunidad de seguir reduciendo equipos humanos y poder generar cantidad de contenido a través de procedimientos que son enormemente más baratos que pagar a un periodista a fin de mes. Pero, ¿qué tipo de contenido va a generar eso? Bueno, pues al final lo que vas a conseguir es que tu contenido no se diferencie absolutamente de nada del de enfrente. Es una pasteurización informativa donde, pues al final, si te va a dar lo mismo que aquel, tu marca automáticamente va a depreciarse y no se va a distinguir del de enfrente, ¿no? De la competencia. Mi postura en ese sentido es que no deberíamos dar la espalda, los propios periodistas, ahora me pongo la camiseta de periodista, hay posturas un poco refractarias, ¿no? De decir, oye, ojo con la inteligencia artificial, a ver si nos va a quitar la silla, ¿no? No es esa la postura. Dar la espalda a la tecnología siempre ha sido absolutamente, aparte de erróneo, absurdo, porque al final la tecnología se termina imponiendo. Hoy no nos comunicamos por telégrafo y nadie lo desearía. ¿No? Entonces, esas tecnologías están llegando y lo que hay que hacer es incorporarlas de una manera inteligente. Claro. De una manera inteligente. Utilizando todo el potencial, que es muy grande, pero al mismo tiempo enriqueciéndolas con el valor que los buenos profesionales de la información pueden añadir, que es su mirada, su contexto, su conocimiento, su narrativa. Si combinamos ese potencial que nos trae la tecnología, que te da volumen, con ese otro potencial humano que te proporciona la mirada del periodista, el conocimiento, el contexto, la capacidad de relacionar cosas, que esto difícilmente, yo no igual aventurar que eso nunca te lo va a dar una máquina, igual es de excesivo, ¿no? Pero desde luego no a corto ni a medio plazo, ¿no? Pues yo creo que ahí es donde deberíamos orientar las estrategias de transformación tecnológica. ¿Y hay alguna otra tecnología que vislumbréis que vayan a cambiar especialmente los medios? Por ejemplo, toda la realidad inmersiva. Exacto. Era exactamente esto lo que iba a decir, ¿no? Hay toda una parte de tecnologías que tienen que ver con la producción y otra que tiene que ver con las narrativas. Y yo creo que las narrativas, efectivamente, las formas de contar la información van a experimentar una expansión, ¿no? Desde los modelos tan básicos y casi podríamos decir antiguos, ¿no? de la pirámide invertida en una redacción absolutamente canónica, hasta modelos mucho más enriquecidos donde se combinan elementos textuales, gráficos, audiovisuales en experiencias inmersivas. Yo creo que este tipo de dinámicas van en ese camino. Y movimientos como los que estamos viendo en grandes plataformas digitales como Meta, etcétera, se orientan precisamente en ese camino. Yo creo que los medios deberían también un poco olfatear por dónde viene el aire, ¿no? Y en este caso en concreto, yo pienso que ese tipo de dinámicas se van a hacer presentes tarde o temprano, yo creo que bastante temprano también en el ámbito periodístico. Sí, tiene toda la pinta. Y analizáis también los modelos de negocio. Se ve, están surgiendo, hay un cambio que está funcionando, ¿no? Los medios están apostando por el pago, pero lo que se ve es que la clave es la diversificación, ¿no? Sí. A ver, hemos dejado atrás ya definitivamente ese modelo, el modelo publicitario, ¿no? Exacto. Donde los medios digitales entendían su sostenimiento económico apoyado
básicamente, o en muchas ocasiones únicamente, en los ingresos publicitarios. Este fue una expectativa que se tuvo en los años 90, que ya en la primera década de este siglo algunos medios intentaron cambiar, pero no se viró. Y solo durante la segunda década han ido consolidándose una serie de modelos que han abierto el camino a lo que tenemos actualmente, ¿no? Y ahora lo que hemos verificado en este estudio es la gran diversidad de vías de financiación que comienzan a ser utilizadas, ojo, no por todos, sino por algunos medios, por los que marcan un poco la vanguardia de la transformación. La gran mayoría sigue anclada en estructuras que son bastante clásicas. También por eso que he dicho antes, porque hay muchos medios a los que el negocio en realidad no es lo que más les guía, sino que, bueno, es una necesidad o una condición, pero tampoco dedican un trabajo especialmente dedicado a ese asunto, ¿no? En cambio, los medios que marcan un poco la vanguardia, ahí sí, definitivamente. Vemos medios que están abriendo, más allá de la publicidad, pues están abriendo formatos de contenidos patrocinados, el branded content, modelos desde el pago por un número o por una información incluso concreta, hasta modelos de suscripción de largo tiempo, anuales, por ejemplo, en toda esa gama, o modelos de membresía que abarcan, digamos, modelos de pago en todos los casos. Luego tenemos también modelos que incluyen, por ejemplo, patrocinios públicos o privados. Esto hemos visto que particularmente en los territorios regionales, con lenguas cooficiales, todo el tema de patrocinios públicos para promover las lenguas locales, pues es un asunto bastante potente. Donaciones, organización de eventos. Hay múltiples oportunidades que de momento están siendo utilizadas por unos pocos que marcan un poco la vanguardia, pero que veremos si van más o menos drenando hacia el resto de los medios, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué le está ocurriendo al periodismo para que todos los informes anuales, año tras año, sobre confianza en los medios mantengan una dinámica descendente de pérdida de confianza? Y en unos países más que en otros, ¿eh? Sí. Y en ese sentido España no sale muy bien parada, ¿eh? El mercado periodístico español, a la luz en este caso de los estudios que realizamos desde la Universidad de Navarra en coordinación con la Universidad de Oxford, el Digital News Report, Sí, conocido entre, digamos, el mundo profesional periodístico y la academia, pues claro, compara países, y en esta última edición, en la edición de 2021, ha comparado 46 países. Y el nivel de confianza expresado en los medios que tenemos en España está claramente por debajo de la media. De la media de todos esos países de los 5 continentes, ¿no? Hay países peores, pero tampoco eso nos debe llenar de orgullo, precisamente. Estamos por debajo de la media, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de ese descrédito, ¿no? Yo creo que en parte corresponde a los medios, pero en parte también corresponde al ambiente. Yo creo que es algo social, es algo que tiene que ver también con las dinámicas de las plataformas digitales en gran medida, de las redes sociales en particular, de cómo se están moviendo los contenidos y cómo se inoculan determinados mensajes en ese tipo de plataformas, que terminan generando un descrédito, a veces en fuentes solventes, ¿no? Como en principio pues, deben ser los medios periodísticos, y yo estoy convencido de que lo son, ¿no? Entonces, todo esto está generando una cierta fractura sociológica, un distanciamiento de los terrenos intermedios, una polarización ideológica que ya se ha verificado claramente en Estados Unidos y que yo creo que comienza a llegar a Europa y particularmente a España. es curioso porque algunas veces se piensa que pues, la infoxicación, la polarización, incluso la desinformación, en el fondo son oportunidades para que el buen periodismo salga a relucir, ¿no? Es lo que yo pienso. Y está ocurriendo lo contrario. En este ambiente de preocupación razonada, o sea, justificada, sí, por los fenómenos de desinformación, yo lo interpreto en términos de oportunidad para el periodismo, porque al fin y al cabo es una reivindicación, claro, de la información de calidad como un valor que necesitamos preservar. ¿Y quién te proporciona información de calidad? Pues los profesionales de la información.
Entonces, me parece que, efectivamente, en un contexto donde nos preocupa la desinformación que circula, los medios periodísticos deberían aprovechar esa ola para hacerse valer. Y hablando de desinformación, ¿crees que tiene algún tipo de solución? Como hablamos antes de los medios, y me gustaría preguntarte luego qué ocurrirá con el periodismo y con los medios en los próximos años. Pero ahora te pregunto, ¿qué ocurrirá con la desinformación? Vamos a ver, hasta ahora las formas de contrarrestar la desinformación han sido básicamente reactivas. Uh-huh. Las plataformas de verificación lo que hacen es señalar cuando una información es falsa, pero una vez que esa información ya ha circulado públicamente. Lo que necesitamos es algo que impida que circule con tanto alcance esa desinformación. Por decirlo claramente, lo que tenemos ahora son tiritas, son vendas, pero lo que necesitamos son vacunas. Uh-huh. Y esto me lo va a entender todo el mundo. Las plataformas de verificación lo que te hacen es, pues cuando se ha producido una herida, pues te la tapan. Pero la herida se ha producido ya. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la gente no se infecte o que no se hiera. Y para esto lo que necesitamos son vacunas. ¿Dónde están esas vacunas? En el criterio, en el conocimiento, en la capacidad ciudadana. Y mucha gente dirá, este tipo es un utópico, pensar que la gente va a entrar. Pues yo pienso que si comparamos la sociedad española actual con la sociedad de hace 50 años, pues en muchos aspectos hemos mejorado mucho. En otros quizá hemos empeorado, pero en muchos asuntos hemos mejorado mucho. Y nuestra capacidad de crecer como sociedad, yo creo que está ahí. Entonces, ese crecimiento en gran medida está basado en la educación y en el criterio. Yo apuesto por ese tipo de vacuna, ¿no? La vacuna de formar a ciudadanos responsables, capaces de identificar cuando alguien le está intentando meter un gol. Y solo así, me parece que con ese tipo de perfil ciudadano es con lo que vamos a ser capaces de contrarrestar este problema. Claro, es que desde luego con lo que se atisba, con los deepfakes, etcétera, da un miedo terrible. ¿Hasta dónde pueden llegar las cosas, no? Bueno, en estos momentos, como dicen los que se dedican a la verificación, ahora lo que tenemos son chip fakes. O sea, son pues, pequeños mensajitos que en muchas ocasiones nos llegan a través de mensajería móvil, con grandes mayúsculas y todo lleno de exclamaciones, ¿no? Y eso nada tiene que ver pues, con la utilización de la inteligencia artificial y de la modulación de vídeos, etcétera, para digamos, desvirtuar la realidad, ¿no? Lo que se llama los deepfakes. ¿No? Sí. De momento tenemos chipfakes y están funcionando. Y están funcionando porque mucha gente se los traga. Sí, entonces, porque quieren también muchas veces. Claro, ¿no? Exactamente. Hay un proceso ahí psicológico de retroalimentación, de tratar de buscar argumentos que refuercen tu propia visión de la vida, por muy errados que sean o infundados que estén, ¿no? Y bueno, en la medida en que vayan llegando, que van a llegar, ese tipo de formatos mucho más difíciles de detectar, pues igual nos encontramos con una situación todavía más complicada. Pero en estos momentos ya con los chips ya tenemos bastante. Ya tenemos. Uh-huh. Y lo que te comentaba antes, ¿qué ocurrirá con el periodismo en los próximos años, en la próxima década, los 20 próximos años? No tengo ni idea. Mira, lo que sí tengo claro es que depende de los profesionales. El destino de una profesión no lo determina la tecnología, no lo determina el negocio, sino lo determinan las personas que lideran o que están al frente de esa profesión, ¿no? Entonces, en ese sentido, será lo que nosotros, y en este caso me pongo de nuevo la camiseta de periodista, queramos que sea, ¿no? A dónde lo llevemos. Si nos dejamos llevar por la corriente, pues quizá termine siendo una especie de mecanismo de producción de contenidos de manera muy personalizada, donde se pierda el territorio común de lo social. Uh-huh.
pero yo reivindico un papel vertebrador del periodismo y de los periodistas. Me parece que el periodismo es condición de libertad, es condición de democracia, por tanto, y en ese sentido yo pienso que con nuevas herramientas ese tipo de necesidad social va a seguir ahí. Últimamente, alineado con los grandes problemas del planeta, se está reforzando mucho el periodismo climático, sobre todo durante los 3 últimos años, ¿no? Con iniciativas como Covering Climate Now, de Columbia, también de Reuters Institute de la Universidad de Oxford acaba de poner en marcha también una iniciativa colaborativa. Y en este entorno surge un debate muy curioso, que es... que hay medios que así lo asumen, si este periodismo debe ser activista. Un debate muy curioso. ¿Qué opinas al respecto? Entrevistábamos precisamente a Iñaki Gabilondo hace poco tiempo que él era totalmente partidario de un activismo claro en este sentido. Bueno, primero hay que definir qué entendemos por activismo. Me parece que la clave sería esto, ¿no? Hay que ser muy radicales en la defensa de determinado tipo de valores. Valores como libertad, valores como sostenibilidad, valores como medio ambiente, ¿vale? Pero eso no lo considero yo un activismo. Me parece que es, forma parte de la defensa de los derechos que tenemos como sociedad, ¿no? Las banderías políticas es el terreno donde yo sitúo el activismo. Sí. El activismo. Y ahí me parece que el periodismo lamentablemente está entrando mucho y está generando un enorme perjuicio a la reputación del periodismo como profesión. Bueno, y a las marcas, las propias marcas, ¿no? Exacto. Entonces, hay una cierta tendencia en ciertos medios digitales nativos, también no nativos, de convertir lo que era público lector en comunidad fan, ¿no? O en algunos casos casi podríamos decir en hooligans. Como los medios americanos, ¿no? En este sentido, ¿no? Y a mí esa pérdida, vuelvo a utilizar esa expresión que ya he mencionado un par de veces, ¿no? De ese territorio intermedio, esa especie de espacio común de encuentro donde podemos debatir. Oye, tú pues, por supuesto que tienes todo el derecho de tener tu opinión y yo la mía. Y podemos, entre los dos, buscar una discusión o un debate inteligente, constructivo, orientado a buscar las mejores salidas. Pero claro, la imposición, sea de un lado o sea de otro, esto es lo que nos estamos encontrando actualmente. Las posiciones absolutamente cerriles que descalifican al contrario, que lo interpretan como adversario, y adversario al que convendría eliminar, y estamos perdiendo ese territorio, digamos, del debate público, ¿no? Yo suelo decir que las redes sociales, en este sentido, fueron prometidas como un ágora y han terminado siendo un coliseo. Claro, de ágora no tienen nada. Al final aquello es un montón de cristianos comidos por los leones, ¿no? Sí. Y hablamos antes de tecnología y tal, y relacionándolo con el cambio climático, me llamó la atención esta semana en las predicciones de Nieman Lab, el experto de Axios comenta que prevé que para este próximo año o el siguiente haya algún medio ya que lance su propio satélite al espacio para tener, me llamó mucho la atención, para tener pues información propia, ¿no? Y poder hacer sus propios análisis sobre el cambio climático. Este, sin duda, parece que va a ser uno de los grandes temas. Sí. ¿Crees que es necesario o crees que falta un relato, un buen relato sobre el cambio climático? Uno de los datos que hemos encontrado en este estudio es cuál es la tipología de los temas abordados por los medios digitales. Los medios digitales se diferencian entre los de información general y los especializados. Y dentro de los especializados hemos hecho como 20 categorías temáticas, una de las cuales era medio ambiente. Nos hemos encontrado con que el medio ambiente es de los últimos de la lista. Fíjate con todo junto con salud, por cierto. Es increíble.
es increíble, con la que está cayendo, con la que tenemos encima, ¿no? Son temas que están siendo poco tratados por los medios de comunicación. Que son noticia con motivo de las cumbres climáticas, pero que no forman parte de ese conocimiento constante, de esa preocupación profunda que nos debe llevar a tomar una serie de decisiones a medio y largo plazo, ¿no? Esto que achacamos a los dirigentes internacionales, en el fondo lo estamos reproduciendo nosotros en nuestra vida cotidiana. Cuando consumimos de manera irresponsable determinado tipo de contenidos, no contenidos, sino productos en este caso, y cuando no nos interesamos por este tipo de cuestiones en los medios. Es muy fácil echar las culpas a las grandes petroleras o a las grandes... pero nosotros en nuestro territorio reducido también tenemos nuestra responsabilidad. Y la realidad es que la atención... más allá de esos discursos grandilocuentes, es bastante pequeña. Y es preocupante, la verdad. Curioso. Hablabas de los temas de salud, ¿no? que ha traído la pandemia. Nosotros solemos hablar en estas entrevistas mucho del propósito de las empresas, el propósito corporativo. Nos interesa mucho también el propósito personal. Durante estos 2 últimos años todos hemos tenido, de repente todo paró, ¿no? Y tuvimos tiempo de reflexionar sobre cómo vivíamos, sobre cómo trabajábamos, y en muchos casos nos dio tiempo a llegar a conclusiones no muy satisfactorias, ¿no? ¿Por dónde te llevaron tus reflexiones en ese momento? Bueno, yo creo que la pandemia, primero, no deberíamos conjugarla en tiempo pretérito. Desde luego. Me parece que es presente y nos ha producido, digamos, un hartazgo, una necesidad casi física de darle la espalda, pero hay que tener presente que está aquí y sigue con nosotros y lamentablemente por largo tiempo va a seguir y tenemos que desarrollar, digamos, una entereza para poder afrontar esto individualmente y como sociedad, ¿no? Ha sido también una prueba casi diría de estoicismo. Yo recuerdo que en los primeros días de la pandemia leía Séneca, ¿no? Dije, bueno, yo necesito reforzarme personalmente. Entonces estuve leyendo filosofía y entonces recuerdo tomar un libro con algunas reflexiones de Séneca sobre, digamos, la postura de afirmarse ante la adversidad y aguantar, ¿no? Ante el chaparrón que estaba llegando, ¿no? Yo recomiendo vivamente, o sea, leer algunas cosas de Séneca en estos momentos es muy recomendable, muy recomendable. Y tengo esa postura, ¿no? Me parece que debemos ser responsables de lo nuestro y de lo de los demás. Es una oportunidad para la solidaridad, es una oportunidad de ser mejores como sociedad. En algunos casos hemos demostrado que lo somos y yo creo que ese es el camino. Fenomenal. Ramón, ha sido un placer charlar contigo. Lo mismo digo, José. Muchas un gusto gracias. por invitarme. Gracias.